Capítulo 71. Avance, energía espiritual. No puedo perder. En este preciso instante, las vidas de Uzumaki Kushina y Atake Kakashi estaban totalmente en manos de Uchiha Tsuki, por lo que su deseo de victoria ardía con una intensidad sin precedentes. Sin embargo, a pesar de que el chakra de Satoryugan había sido sellado por Kushina y de que su hombro y pierna estaban heridos por los kunais de Tsuki, seguía siendo un ninja con el nivel de un Jounin. Su fuerza física y experiencia técnica seguían superando por mucho las capacidades actuales de Tsuki. Al mirar al joven Uchiha, una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Ryugan. Al segundo siguiente, utilizando únicamente su fuerza física bruta, Ryugan apareció frente a Tsuki con una velocidad pasmosa y le propinó una patada devastadora. ¡Bum! Tsuki no tuvo la menor oportunidad de esquivar. Ni siquiera pudo activar su estilo luna caída. Puño de imagen residual antes de ser enviado a volar. Impactó contra la pared de piedra de la cueva con un estruendo sordo y cayó pesadamente al suelo. Maldición, huele. El dolor en su pecho y abdomen era desgarrador. Tsuki sintió que varias de sus costillas se habían fracturado con el impacto. Su visión se tornó borrosa y oscura por un momento. Pero sabía que estaba en una situación de vida o muerte. Ryugan no tardaría en rematarlo. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, ignoró la agonía de su cuerpo, sacudió la cabeza para despejar la vista y logró ponerse de pie tambaleándose. Sin embargo, en cuanto lo hizo, un líquido cálido y ferroso subió por su garganta. ¡Pua! Tras escupir una bocanada de sangre, sintió que la presión en su pecho disminuía ligeramente y su visión recuperó algo de nitidez. Enfrente, Ryugan había aprovechado ese breve lapso para vendarse rápidamente las heridas del hombro y la pierna. Su experiencia en combate era vasta. Sabía que si no detenía la hemorragia, moriría por la pérdida de sangre antes de terminar la pelea. Después de todo, él no poseía la vitalidad sobrehumana de los Uzumaki ni el chakra del Kyuubi para regenerarse. En cuanto Tsuki fijó su mirada en él, Ryugan terminó de ajustarse los vendajes y se preparó para el asalto final. Sin embargo, no esperaba que Tsuki, a pesar de estar tan herido, se lanzara al ataque primero. ¿Crees que alguien como tú puede herirme? Ryugan mostró una mueca de desprecio mientras se preparaba para bloquear. Pero se sorprendió cuando Tsuki, al llegar frente a él, realizó sellos con una sola mano. Estilo luna caída. Puño de imagen residual. Swoosh. En un parpadeo, Tsuki dejó una imagen residual frente a él, lo que obligó a Ryugan a ponerse serio. Tras buscar rápidamente la posición real del chico, una sonrisa de confianza apareció en su rostro y desenvainó su katana con el movimiento más letal del clan Sato. Estilo de una espada. Corte de desenvaine, Yaijutsu. Slash. Al descargar el tajo, un destello de luz emanó de la hoja, demostrando la maestría técnica del espadachín. El golpe impactó de lleno en el cuerpo de Tsuki, pero Ryugan se dio cuenta de inmediato de que solo había cortado aire. Estilo luna caída. Doble imagen residual. Efectivamente, Tsuki había usado una variante para crear dos imágenes y confundirlo. Con el chakra sellado, la capacidad sensorial de Ryugan había disminuido drásticamente. Aunque podía sentir la presencia de Tsuki, no lograba distinguir entre el cuerpo real y los espejismos a tiempo, lo que finalmente le dio a Uchiha una oportunidad de contraatacar. Tsuki apareció a la espalda de Ryugan, con su mano derecha cargada de una esfera de chakra azul brillante. El Rasengan. Sin embargo, justo cuando el orbe estaba por impactar en la espalda del enemigo, Ryugan giró sobre sí mismo con reflejos inhumanos y atrapó la muñeca de Tsuki. Tras interrumpir el flujo del Rasengan, lanzó el cuerpo de Tsuki con fuerza y se preparó para cortarlo mientras estaba en el aire. Tsuki logró maniobrar y aterrizar sin ser alcanzado por el acero, pero el esfuerzo le estaba pasando factura. Jadeaba violentamente. El sonido de su respiración pesada resonaba en el silencio de la cueva. Había consumido gran parte de su chakra y energía física. Ryugan era demasiado fuerte. Antes de que pudiera recuperarse, el ambú volvió a cargar. Sus ataques eran como un vendaval incesante. Aunque Tsuki agotaba sus últimas fuerzas para esquivar, la katana de Ryugan lograba abrirle cortes superficiales en diversas partes del cuerpo. En pocos segundos, Tsuki se había convertido en una figura empapada en sangre. Lo peor era que cada movimiento agotaba sus reservas restantes. Era un callejón sin salida. Tras 3 minutos de combate frenético, Tsuki comprendió la abismal diferencia que lo separaba de un Jounin. Ryugan, incluso con el chakra sellado, se movía con una soltura aterradora, tratándolo como a un juguete. Cualquier otro en su posición se habría rendido, esperando el golpe final. Pero Uchiha Tsuki no era cualquier otro.
A pesar de la desesperación, sus ojos brillaban con una voluntad inquebrantable, tan firme como una montaña. ¿Aún no te rindes? Ryugan sonrió levemente. Si yo fuera tú, me pondría de rodillas y suplicaría. Después de todo, solo se vive una vez, ¿no? ¿Suplicar? Tsuki arqueó las cejas y una sonrisa de absoluta confianza apareció en su rostro ensangrentado. ¿Acaso eres tú quien va a suplicarme? Idiota. Ryugan no perdió más tiempo y blandió su katana para el golpe de gracia. Pero en el instante en que la hoja descendía hacia la cabeza de Tsuki, un resplandor púrpura estalló en el entrecejo del joven Uchiha. De repente, con una fuerza que no parecía propia de su cuerpo agotado, Tsuki atrapó la muñeca derecha de Ryugan con una sola mano, deteniendo en seco el descenso de la espada. Mi energía espiritual. Finalmente ha roto sus límites. Capítulo 72. Ejecución, fuego de zorro extraño. El avance de su energía espiritual hizo que, en un instante, el mundo entero se volviera nítido ante los ojos de Uchiha Tsuki. Anteriormente, los ataques de Sato Ryugan eran como un vendaval furioso, tan rápidos que Tsuki no lograba descifrar sus patrones. A pesar de haber agotado gran parte de su chakra y resistencia, apenas había logrado mantenerse con vida. Pero ahora, con la energía espiritual rompiendo sus límites y una luz púrpura convergiendo en su entrecejo, finalmente podía ver la trayectoria de cada movimiento del enemigo, justo cuando Ryugan lanzaba lo que pretendía ser el golpe de gracia. Tsuki, percibiendo la ruta de la espada a través de su renovada percepción sensorial, bloqueó el ataque en el último milisegundo. ¿Cómo es posible? Al ver que Tsuki había atrapado su muñeca, el asombro desbordó los ojos de Ryugan. El espadachín puso toda su fuerza física para intentar bajar la hoja, pero los dedos de Tsuki se hundieron con precisión en los puntos de presión de su muñeca, impidiéndole concentrar su fuerza. Entonces, Tsuki levantó lentamente la cabeza y sostuvo la mirada de Ryugan. Ryugan, que estaba a punto de soltar una burla, se quedó mudo al ver los ojos del joven. Era una mirada feroz, como la de una bestia a punto de devorar a su presa. Era una mirada donde el alma misma parecía arder, rebosante de una voluntad de lucha inquebrantable. Al encontrarse con ese brillo sobrecogedor, el corazón de Ryugan dio un vuelco. Al mismo tiempo, el estallido de chakra que emanó del cuerpo de Tsuki fue tan violento que el bambú perdió el agarre de su arma. Acto seguido, Tsuki le propinó una patada demoledora que lo envió volando por los aires. La katana, que casi le había arrebatado la vida a Uchiha, cayó al suelo con un tintineo metálico. El contraataque comienza ahora. Sin apartar la vista de la figura de Ryugan en el aire, Tsuki concentró chakra en las plantas de sus pies y estalló en velocidad. Mientras se desplazaba, sus manos trazaron sellos a una velocidad cegadora, lanzando un jutsu de fuego directo al oponente. Elemento fuego. Jutsu fuego de Fénix. Boom. Boom. 5 esferas de fuego ardiente salieron disparadas tras Tsuki, persiguiendo a Ryugan. A pesar de estar herido, Ryugan demostró su calibre de Jounin al lograr girar su cuerpo en pleno vuelo, esquivando 3 de las bolas de fuego. Sin embargo, las otras 2 impactaron de lleno en sus hombros. Ryugan evitó la muerte inmediata, pero sus brazos quedaron gravemente quemados, dejándolo incapaz de volver a empuñar una espada con destreza. En ese momento, Tsuki ya estaba frente a él, con el brillo azul del Rasengan rotando furiosamente en su mano derecha. Estilo luna caída. Manipulación del Rasengan. Viendo que el enemigo estaba debilitado, Tsuki lanzó el Rasengan sin vacilar. Para su sorpresa, Ryugan logró contorsionar su cuerpo una vez más para esquivar el orbe proyectado. Con un destello de odio en los ojos, el asesino intentó un último acercamiento desesperado para matar al chico con sus propias manos. Pero, al ver a Ryugan acercarse, la boca de Tsuki se curvó en una sonrisa gélida. De repente, Tsuki completó una secuencia de sellos manuales. Las 3 bolas de fuego de Fénix que habían fallado anteriormente, en lugar de disiparse, regresaron volando y comenzaron a orbitar alrededor de Tsuki como satélites protectores. Este era un nuevo jutsu original de Tsuki. Antes de que su energía espiritual rompiera el cuello de botella, no tenía la capacidad de control fino necesaria para ejecutarlo. Ahora, finalmente podía liberar su verdadera técnica. Estilo luna caída. Fuego de zorro extraño. Fosh. Las 3 esferas de calor intenso que lo rodeaban hacían imposible un ataque cuerpo a cuerpo para Ryugan. Cualquier intento de acercarse resultaría en un contraataque automático de las llamas. Ryugan soltó un gruñido y retrocedió rápidamente, buscando otra apertura. Lamentablemente para él, calculó bien el inicio, pero no su final.
Justo cuando Ryugan retrocedía, un brillo gélido emanó de los ojos de Tsuki. Estilo luna caída. Orbe del engaño. Swoosh. El tiempo pareció detenerse. El Rasengan que Tsuki había lanzado antes y que Ryugan creía haber esquivado, comenzó a girar violentamente en el aire y, describiendo una curva perfecta, regresó desde la espalda de Ryugan. El espadachín no esperaba que el Rasengan tuviera una trayectoria de retorno. El impacto fue directo y lo lanzó con violencia hacia adelante, justo hacia donde estaba Tsuki. ¡Bum! Incapaz de controlar su cuerpo en el aire, Ryugan se vio precipitado hacia las llamas que rodeaban al joven Uchiha. En un último acto de desesperación, sacó un kunai de su bolsa de herramientas, intentando llevarse a Tsuki con él al infierno. Sin embargo, Tsuki no pensaba darle ninguna oportunidad de redención. Al ver la malicia en los ojos de Ryugan, Tsuki cambió sus sellos una vez más. Las 3 esferas del fuego de zorro extraño que flotaban a su alrededor se lanzaron simultáneamente contra el Ambú como si fueran extensiones de su propia voluntad. Las llamas, que emanaban un calor terrorífico, se dirigieron con precisión milimétrica hacia los puntos vitales: cabeza, pecho y abdomen. Ryugan, atrapado en su propia inercia hacia Tsuki, no pudo hacer nada más que ver cómo el fuego lo devoraba. Sato Ryugan, este es el verdadero poder de mi fuego de zorro extraño. Recuerda mi nombre antes de caer al abismo. El hombre que te mató se llama Uchiha Tsuki. Capítulo 73. Tratamiento. Boom. Boom. Aquellas 3 esferas de fuego que emanaban un calor aterrador impactaron finalmente en los puntos vitales de Sato Ryugan. Esta vez, tras recibir el impacto directo de los jutsus de Uchiha Tsuki, Ryugan no tuvo oportunidad alguna de sobrevivir. Tsuki observó cómo los ojos del enemigo se ponían en blanco y su aliento vital se desvanecía gradualmente. Con un estruendo sordo, el cuerpo cayó pesadamente al suelo. Sin embargo, al ver el cadáver de Ryugan volverse rígido, las piernas de Tsuki también flaquearon y terminó desplomándose sentado en el suelo. Sato Ryugan había demostrado ser verdaderamente una élite del clan Sato de Kirigakure. Incluso con su chakra sellado por Kushina y cargando con heridas graves, había logrado acorralar a Tsuki hasta el borde del abismo. Si la energía espiritual de Tsuki no hubiera roto sus límites en el último momento, el cadáver que yacería allí sería el suyo y no el de Ryugan. Aunque el enemigo había sido eliminado, el estado de Tsuki era deplorable. En este momento, el joven Uchiha estaba cubierto de sangre, con innumerables cortes surcando su cuerpo. Aunque ninguna de las heridas había dañado sus tendones o meridianos principales, la gran pérdida de sangre le provocaba una sensación de mareo y desvanecimiento. Además, sus reservas de chakra y su energía física estaban prácticamente agotadas. Especialmente tras lanzar esos últimos jutsus, no quedaba ni un rastro de energía en su sistema. Si Ryugan hubiera sobrevivido a ese último ataque, Tsuki habría estado a su merced. Por fortuna, el que yacía sin vida era el asesino de la niebla. Tsuki, aunque exhausto, sintió un profundo alivio por haber sobrevivido. Un ninja de nivel Jounin no es algo que pueda enfrentar a la ligera todavía, pensó. Sin embargo, esta batalla contra Sato Ryugan me ha otorgado una experiencia de combate real invaluable. Una vez que asimile todo lo aprendido hoy, mi fuerza definitivamente subirá al siguiente nivel. Con este pensamiento, una tenue sonrisa apareció finalmente en el rostro ensangrentado de Tsuki. Inmediatamente después, comenzó a meditar en el sitio para recuperar su chakra. La batalla había terminado, pero el trabajo de Tsuki no. Uzumaki Kushina y Atake Kakashi estaban gravemente heridos y tendidos en el suelo, y él mismo tenía el cuerpo cubierto de cortes. Necesitaba recuperar su chakra lo antes posible para usar ninjutsu médico en los 3. Debido al avance de su energía espiritual, la velocidad de recuperación de su chakra se había incrementado notablemente. Sin embargo, para priorizar la salud de sus compañeros, Tsuki no se detuvo a investigar los cambios profundos de su avance. Una vez que recuperó una cantidad suficiente de energía, sacó vendas médicas de su bolsa de herramientas y comenzó por tratar sus propias heridas. Durante su tiempo en Konoha, Tsuki había trabajado en el hospital ninja, donde su habilidad en ninjutsu médico había mejorado considerablemente. Dado que sus heridas eran mayormente superficiales, pudo cerrarlas con relativa facilidad. En apenas 3 minutos, Tsuki terminó con su propio tratamiento y centró su atención en Kushina y Kakashi, decidiendo estabilizar primero a la pelirroja. Las heridas de Kushina eran, sin duda, las más severas del grupo. A pesar de la resistencia física legendaria del clan Uzumaki y de la protección del chakra del zorro de las 9 colas, Kushina permanecía inconsciente sobre un charco de sangre.
Tsuki notó que, aunque el chakra del Kyuubi estaba tratando de regenerar sus tejidos, las heridas eran tan profundas que, de no ser tratadas quirúrgicamente de inmediato, seguían representando una amenaza mortal. Tsuki se arrodilló ante ella y sus manos se iluminaron con el resplandor verde oscuro del ninjutsu médico para detener la hemorragia. Gracias a su experiencia clínica, logró estabilizarla en poco tiempo. Solo faltaba tratar las laceraciones más profundas para que su propia constitución se encargara del resto. Pero, justo cuando Tsuki se disponía a cerrar las heridas más graves, una ráfaga de calor abrasador emanó repentinamente del cuerpo de Kusina. Ante los ojos atónitos de Tsuki, la mujer comenzó a ser envuelta por un manto de chakra rojo incandescente. No había duda. Era el chakra cargado de odio del zorro de las 9 colas. Maldición. El Kyuubi está intentando aprovechar que Kusina está herida para tomar el control de su cuerpo. Al ver manifestarse el chakra del zorro, Tsuki endureció su expresión y, sin dudarlo, extendió sus manos para continuar la curación. Si era demasiado lento, el Kyuubi podría romper el sello por completo aprovechando la debilidad de su portadora. En ese caso, Tsuki no tendría que enfrentarse a una maestra herida, sino a la más poderosa de las bestias con cola. A pesar de ser un Uchiha, Tsuki sabía que en su estado actual no tenía ninguna posibilidad contra el Kyuubi. Debía curarla antes de que fuera tarde. Sin embargo, en el momento en que sus manos tocaron el cuerpo de Kusina, el chakra rojo del zorro comenzó a trepar por sus brazos, extendiéndose hacia su propio cuerpo. Ese maldito zorro está intentando matarme con su propio chakra. Tsuki sintió que su cuerpo se quemaba como si estuviera dentro de un horno. Una sensación de calor sofocante y un dolor punzante comenzaron a recorrerlo a medida que el chakra corrosivo aumentaba. Era evidente que el Kyuubi, sin siquiera realizar un ataque físico, podía matarlo simplemente erosionando su sistema con su energía negativa. Sin embargo, no había que olvidar que Tsuki también había aprendido las técnicas secretas del clan Uzumaki de manos de la propia Kusina. Al ver que el chakra del Kyuubi seguía envolviéndolo, Tsuki, en lugar de retroceder, comenzó a trazar sellos manuales con una determinación gélida. HMPH. Zorro de las 9 colas. Ya que intentas usar tu propio chakra para matarme, no me culpes por ser despiadado. Veamos exactamente cuánto chakra tienes para ofrecer. Capítulo 74. El tiro sale por la culata, sellar. Mientras hablaba, Tsuki ya había completado los sellos manuales y extraído un pergamino de su bolsa de herramientas. En ese momento, Tsuki utilizó el Finjutsu, técnica de sellado, más básico del clan Uzumaki para comenzar a sellar el chakra del zorro de las 9 colas dentro del pergamino, buscando neutralizar la crisis inmediata. Después de todo, si el chakra del Kyuubi permanecía adherido a su cuerpo por mucho tiempo, podría causarle daños irreparables en su organismo. Al igual que Naruto en la historia original, quien sufría la erosión del chakra del zorro al usarlo en batalla, Tsuki sabía que solo la sangre Uzumaki permitía resistir tal toxicidad. Al no poseer ese linaje, no se atrevía a ser descuidado y se apresuró a transferir esa energía al pergamino. Simultáneamente, mientras sellaba el chakra maligno, Tsuki mantenía activo su ninjutsu médico para tratar las heridas de Kusina. Gracias al reciente avance de su energía espiritual, podía realizar ambas tareas de alta complejidad con una facilidad asombrosa. Observó cómo las heridas de la pelirroja se cerraban y sus párpados comenzaban a temblar, señal de que estaba a punto de recuperar el conocimiento. Si Kusina despertaba, ella misma podría reprimir al Kyuubi con su propio poder. Sin embargo, Tsuki todavía estaba subestimando la magnitud del poder del zorro de las 9 colas. Aunque el sellado de Tsuki era efectivo, su capacidad era ínfima comparada con las reservas de la bestia. El Kyuubi era el más fuerte de los Big. Su chakra era, para los estándares de Tsuki, infinito. Cuanto más rápido sellaba Tsuki, más energía liberaba el zorro para erosionar su cuerpo. En apenas 10 segundos, Tsuki descubrió con horror que el pergamino había llegado a su límite de saturación. No podía contener ni una gota más. Acto seguido, el chakra del Kyuubi estalló con violencia, barriendo por completo el cuerpo de Uchiha Tsuki. Al segundo siguiente, incluso alguien con la voluntad de hierro de Tsuki no pudo evitar soltar un grito de agonía pura. El chakra del zorro parecía buscar cada poro y abertura de su cuerpo, intentando infiltrarse directamente en sus canales de chakra, Tenketsu. Para evitar que destruyera su sistema circulatorio interno, Tsuki se vio obligado a movilizar todo su propio chakra para resistir. En ese instante, perdió el control tanto del sellado como del ninjutsu médico.
Necesitaba concentración absoluta solo para no ser consumido. Lamentablemente, ante la marea del Kibi, el chakra de Tsuki era como un pequeño bote en medio de un océano embravecido. Sus músculos se tensaron hasta el límite, sus ojos se inyectaron en sangre y de sus dientes apretados comenzó a brotar un hilo carmesí. El chakra del zorro no solo erosionaba su carne, sino que le infligía un dolor indescriptible. Por fortuna, justo antes de que Tsuki perdiera el conocimiento por el dolor, Kusina finalmente despertó. Tsuki, ¿qué está? Al ver a Tsuki envuelto en el manto rojizo del Kibi, la mirada de Kusina se llenó de alarma. Por un instante temió que el joven estuviera intentando robar el poder del zorro, pero al notar que sus propias heridas estaban sanas, comprendió de inmediato que él se había sacrificado para salvarla y ahora estaba pagando las consecuencias del contraataque de la bestia. Sin dudarlo, Kusina utilizó su inmenso poder espiritual para suprimir al zorro dentro de su sello. El flujo constante de chakra se detuvo, pero la situación de Tsuki seguía siendo crítica. El chakra que ya había penetrado en su cuerpo era tan denso y corrosivo que sus propias reservas no bastaban para expulsarlo. Kusina, viendo el rostro desencajado de su alumno, tomó una decisión drástica. Ignorando su propia debilidad, Kusina trazó sellos con el chakra que le quedaba. Sus 10 dedos se iluminaron con un resplandor azulado y, con una precisión quirúrgica, golpeó el abdomen de Tsuki. Sello de los 5 elementos. Con este poderoso Finjutsu, Kusina forzó todo el chakra residual del Kibi a concentrarse en un solo punto. El vientre del joven Uchiha. En su piel apareció una marca de tinta negra, un intrincado patrón de sellado idéntico al que Naruto llevaría años después. Su intención era simplemente encerrar la energía extraña para que dejara de dañar los órganos de Tsuki. Sin embargo, había una diferencia fundamental. En la historia original, cuando Naruto recibió el sello, su cuerpo estaba vacío de chakra propio. Tsuki, en cambio, tenía sus reservas activas intentando luchar contra la invasión. Como resultado, el sello de Kusina atrapó tanto el chakra del Kibi como la totalidad del chakra que Tsuki había cultivado con tanto esfuerzo. En un instante, todo el progreso de Tsuki en el cultivo de chakra se esfumó bajo el sello. Esto significaba que, a corto plazo, Tsuki no podría utilizar ninjutsu ni acceder a sus habilidades habituales. Para recuperar su fuerza, tendría que empezar de nuevo desde cero. Gotas de sudor frío caían por el rostro de Tsuki mientras jadeaba con dificultad. Sus ojos seguían inyectados en sangre por el esfuerzo previo. Aún sin darse cuenta de la magnitud del desastre, intentó usar ninjutsu médico para terminar de curarse, pero descubrió que no podía canalizar absolutamente nada. Al cerrar los ojos para inspeccionar su mundo interior, el horror lo invadió. Sus reservas de chakra se habían desvanecido por completo, selladas junto a la energía del zorro. Una sonrisa amarga apareció en sus labios mientras miraba a Kusina. Ella, dándose cuenta de su error garrafal al ver la expresión del chico, bajó la mirada con una culpa profunda. Tsuki, lo siento muchísimo, en ese momento, yo. No te preocupes, respondió Tsuki negando con la cabeza y soltando un suspiro de resignación. El chakra se puede volver a cultivar, pero la vida, una vez que se pierde, no regresa. Sé que el sello era la única opción para salvarme del Kibi. Fue un error necesario, después de todo, me salvaste la vida, ¿no? Tsuki volvió a suspirar, tratando de asimilar su nueva realidad. Ya no tengo chakra, así que no puedo hacer nada por las heridas de Kakashi. Esperaremos a que despierte antes de movernos. Iré a intentar cultivar un poco de energía mientras tú cuidas de él. Capítulo 75. Una bendición disfrazada. Lo siento mucho, Tsuki. En este momento, Uzumaki Kusina comprendía perfectamente por lo que estaba pasando el joven Uchiha. Tras disculparse una vez más, se retiró al lado de ataque Kakashi para no interrumpir la meditación de Tsuki. Aunque el ánimo de Tsuki se encontraba en su punto más bajo, sabía que lo más importante ahora era recuperar su chakra en lugar de lamentarse. Así, mientras Kusina vendaba las heridas de Kakashi, Tsuki ya estaba sentado en posición de loto, utilizando su energía espiritual para intentar restaurar sus reservas. Cada vez que usaba su percepción interna para observar sus canales de chakra vacíos, no podía evitar sentir una profunda amargura. Sin embargo, al comenzar formalmente el proceso de refinamiento, eliminó todo pensamiento distractor y se concentró al máximo. Tal vez, en el fondo, Tsuki lamentaba un poco haber curado a Kusina, ya que de no haberlo hecho, nunca habría provocado la ira de una entidad tan aterradora como el zorro de las 9 colas. Pero Tsuki siempre había creído que el arrepentimiento era inútil. Lamentarse no le devolvería el chakra perdido.
Dado que la energía ya estaba sellada por Kusina, lo mejor era mantener la calma. Sin embargo, en cuanto inició su primer ciclo de cultivo tras la pérdida, descubrió una anomalía asombrosa en su cuerpo. ¿Eh? Mi energía física parece haber aumentado muchísimo. Al concentrarse en la introspección, notó que la energía física contenida en sus células era significativamente mayor que antes. Esto significaba que cada vez que refinara chakra, la cantidad acumulada sería muy superior. Si continuaba así, Tsuki estaba seguro de que podría recuperar sus niveles anteriores en menos de 3 meses, y su velocidad de crecimiento futuro sería exponencialmente más rápida. Mientras analizaba este cambio, una teoría se formó en su mente. Ya veo. Este cambio en mi energía física debe estar relacionado con la erosión previa del chakra del Kibi. Al haber resistido con éxito esa energía corrosiva, el chakra del zorro terminó fortaleciendo mi constitución física. Ahora, cada una de mis células posee 3 veces más energía física que antes. Mi velocidad de cultivo de chakra será 3 veces más rápida que en el pasado. Parece que, esto ha sido una bendición disfrazada. Al llegar a esta conclusión, la amargura desapareció de su rostro, siendo reemplazada por una sonrisa de satisfacción. El fortalecimiento de su constitución no solo le otorgaba más energía, sino que corregía uno de sus mayores defectos. Con una velocidad de cultivo triplicada, una vez que recuperara sus niveles actuales, su fuerza progresaría a pasos agigantados. Al fin y al cabo, el mayor obstáculo para el desarrollo de Tsuki siempre había sido su cuerpo aún inmaduro. Tras completar solo un ciclo de entrenamiento, Tsuki se sorprendió al ver que ya había recuperado cerca del 10% de su capacidad original. Esta velocidad no solo era asombrosa, sino que representaba la esperanza de volverse aún más fuerte que antes. Cuando terminó la sesión, no salió de su estado meditativo de inmediato. Se quedó observando los cambios. Por alguna razón, tras el bautismo del chakra del Kibi, sentía que su cuerpo crecía y se desarrollaba a cada segundo. Por ejemplo, notó que su energía física consumida se regeneraba a una velocidad visible a simple vista. Tal capacidad de recuperación dejó a Tsuki atónito. Acto seguido. Mientras observaba esta regeneración milagrosa, una hipótesis audaz cruzó su mente. Podría ser. ¿Acaso mi cuerpo, tras ser lavado por el chakra del Kibi, ha despertado finalmente el linaje del clan Uzumaki? ¿Es esta recuperación aterradora el resultado de haber activado la sangre de los Uzumaki en mis venas? Incluso él se asustó por lo atrevido de la idea. Sin embargo, tras reflexionar, se dio cuenta de que no carecía de fundamento. En la historia original, Naruto despertó plenamente el potencial de su linaje tras tener al Kibi sellado. La situación de Tsuki, cuyo cuerpo fue saturado por esa misma energía, era extremadamente similar. La posibilidad de haber despertado el linaje Uzumaki borró cualquier rastro de frustración en su corazón. Incluso Kusina notó con confusión que el aura de Tsuki parecía haber cambiado tras la meditación, volviéndose más vibrante. A pesar de su alegría por el posible despertar de su linaje, Tsuki no olvidaba que llevaba una bomba de tiempo en su interior. El chakra del Kibi que Kusina había sellado en su abdomen. El sello que Kusina aplicó fue una medida de emergencia muy rudimentaria, de lo contrario, no habría atrapado también el chakra propio de Tsuki. Por ello, necesitaba inspeccionarlo cuidadosamente para asegurarse de que fuera estable y que no hubiera riesgo de otra explosión de energía maligna. Tsuki utilizó su energía espiritual recién mejorada para examinar el sello en su interior. Pero lo que vio al asomarse a su propio sello lo dejó en un estado de shock absoluto. ¿Qué está pasando? El chakra del Kibi que Kusina selló en mi cuerpo, se ha tragado por completo todo el chakra que yo había cultivado anteriormente. Capítulo 76. Nombre de la espada, Kitetsu. No puede ser, es imposible. Bajo la minuciosa observación de su energía espiritual, Uchiha Tsuki descubrió con horror que el chakra del zorro de las 9 colas sellado en su interior estaba devorando activamente su propio chakra original. Lo más alarmante era que, al consumir su energía, el chakra del Kibi se fortalecía y expandía. A este paso, no pasaría mucho tiempo antes de que sus reservas personales desaparecieran por completo, dejando una masa de energía maligna demasiado poderosa para que su cuerpo la contuviera. Tsuki sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. No podía confiar en que su suerte fuera eterna. Someterse repetidamente al bautismo del Kibi sin consecuencias era una apuesta suicida. Al notar que la situación se tornaba crítica, detuvo su meditación y se dirigió de inmediato a Uzumaki Kusina. Kusina, algo va mal, dijo Tsuki con urgencia. El chakra del Kibi que sellaste está devorando mi propio chakra.
Se está volviendo más fuerte a cada segundo, y si llega a estallar de nuevo, mi cuerpo no podrá soportarlo. ¿Qué dices? La sorpresa inundó el rostro de Kusina. Colocó sus dedos sobre el abdomen de Tsuki para inspeccionar el sello. Tras unos momentos, su expresión se volvió sombría y severa. Tienes razón, Tsuki. La situación es muy inestable. Tenemos que encontrar una forma de neutralizar ese chakra antes de que sea tarde. Kusina guardó silencio por un momento, reflexionando profundamente, antes de continuar. Escucha, expulsar el chakra del Kibi ahora mismo es imposible. Si rompo el sello, la energía te corroerá instantáneamente. Por eso, tengo una idea audaz. Voy a rediseñar el sello. ¿Rediseñarlo? Preguntó Tsuki. ¿De qué manera? Utilizaré un Finjutsu avanzado de los Uzumaki para crear un sello de doble vía, explicó ella con seriedad. Básicamente, el chakra del zorro quedará confinado, pero tú podrás usar tu energía espiritual para guiar pequeñas cantidades hacia afuera de forma segura, o incluso inyectar tu propio chakra dentro del sello. De esta forma, podrás ir drenando la energía del Kibi poco a poco hasta que desaparezca, sin riesgo de erosión. Kusina hizo una pausa enfática. Pero ten mucho cuidado, Tsuki. Si intentas extraer demasiada energía a la vez, tu cuerpo volverá a sufrir quemaduras internas. Es una herramienta peligrosa. Entiendo, asintió Tsuki, aunque su mente trabajaba a una velocidad distinta. El método de Kusina era la solución perfecta, pero Tsuki no estaba pensando en simplemente desechar esa energía. Si podía inyectar su propio chakra para alimentar el sello y luego extraerlo de forma controlada, podría usar el chakra del Kibi para templar su cuerpo constantemente. Básicamente, tendría un mini Kibi sin voluntad propia dentro de él. Con el tiempo, si lograba dominarlo, podría acceder a un poder similar al de un Jinchuriki. Sin embargo, justo cuando Tsuki se preparaba para el proceso, Kusina soltó una risa un tanto apenada. Pero hay un problema, Tsuki. No puedo hacerlo aquí. Necesito investigar y perfeccionar la fórmula del sello antes de aplicarla. Tendremos que esperar a volver a Konoha para solucionar esto definitivamente. Por ahora, descansemos y recuperemos fuerzas para el viaje de regreso. Kusina le dedicó una sonrisa reconfortante para calmar su posible ansiedad y añadió. No te preocupes, lo arreglaremos en cuanto lleguemos a la aldea. Mientras tanto, ¿por qué no revisas el equipo de Satoru Yugan? Un ninja de su calibre debe llevar cosas interesantes en su bolsa de herramientas. Tsuki asintió. Entendía que Kusina se sentía responsable por el error inicial del sello y quería compensarlo. Para no generar tensión, aceptó la sugerencia y se acercó al cadáver del asesino de la niebla. Antes de tocar la bolsa de herramientas, la atención de Tsuki fue capturada por la katana que Ryugan había usado. Al ser una élite del clan Sato, su arma debía estar forjada con metal conductor de chakra de la más alta calidad. Aunque Tsuki aún no había definido su estilo de armas preferido, obtener un metal tan valioso era una oportunidad que no podía dejar pasar. Se agachó y recogió la espada, sintiendo el peso equilibrado y el frío del acero. Sin embargo, al inspeccionar la hoja, lo que más le impactó no fue la calidad del metal, sino dos caracteres grabados con precisión cerca de la empuñadura. El nombre de la espada, es Kitetsu. Capítulo 77. El fragmento de la técnica de espada. Nombre de la espada, Kitetsu. Mirando la katana llamada Kitetsu en su mano, Uchiha Tsuki sonrió levemente y, acto seguido, la guardó en su vaina. Era evidente que, para Tsuki, aunque Satoru Yugan fuera una élite del clan Sato de la aldea de la niebla, era prácticamente imposible que la verdadera y legendaria espada Kitetsu estuviera en sus manos. Después de todo, Kitetsu era conocida como una espada demoníaca de leyenda, y se decía que cada uno de sus dueños había sufrido una muerte atroz bajo su influencia. Lo más probable era que a Ryugan le gustara el nombre y, al mandar a forjar la katana, hubiera hecho grabar esos caracteres en ella. Sin embargo, aunque esta Kitetsu fuera una imitación, su valor real era comparable al de una original para un ninja. Al inspeccionarla, Tsuki descubrió que estaba fabricada íntegramente con metal conductor de chakra. Obtener un arma tan preciada ya era motivo suficiente para estar feliz. Tras guardarla, se dirigió nuevamente al cadáver de Satoru Yugan para revisar su bolsa de herramientas. En el mundo ninja, solo los que sobreviven son los verdaderos ganadores, y los ganadores tienen el derecho de reclamar el botín de guerra. Ahora que Ryugan había muerto a manos de Tsuki, sus pertenencias le pertenecían. No obstante, Tsuki sabía que registrar el botín requería extrema cautela. Muchos ninjas tienen el hábito de colocar trampas o venenos en sus bolsas para que, en caso de morir, sus enemigos se lleven una sorpresa mortal.
Por ello, aunque la bolsa estaba frente a él, Tsuki procedió con sumo cuidado. Incluso antes de abrirla, ya había preparado medidas antitoxinas. Como discípulo de Tsunade Hime, una de las 3 Sannin, sería una vergüenza morir por un veneno común. Al abrir la bolsa, efectivamente encontró una trampa de veneno. Sin embargo, Tsuki ya había recuperado una pequeña fracción de su chakra y pudo usar su ninjutsu médico para neutralizar la toxina. El último recurso malicioso de Ryugan falló, permitiendo que Tsuki revisara los trofeos con tranquilidad. Dentro de la bolsa, encontró 3 pergaminos de ninjutsu y varias herramientas ninja estándar. Los pergaminos tenían sellos de protección que Tsuki, en su estado actual, no podía romper. Pero a su lado estaba Kusina, una maestra en Finjutsu. Tsuki le entregó los pergaminos con una pizca de timidez. Kusina, me temo que tendré que molestarte con los sellos de estos pergaminos. No te preocupes, yo también tengo curiosidad por ver qué tesoros escondía ese tipo. Kusina sonrió y canalizó su chakra para deshacer las restricciones. Los sellos eran fuertes, pero ante las técnicas secretas del clan Uzumaki, no ofrecieron resistencia alguna. En pocos segundos, los pergaminos quedaron abiertos. Al leer el contenido, la expresión de Kusina se iluminó. Tsuki, esto es una fortuna. Estos pergaminos contienen las técnicas de espada del estilo de una espada, Idri, del clan Sato. ¿Eh? Aunque Tsuki no tenía un interés previo en las técnicas de los Sato, sus ojos brillaron de alegría. Al revisar los 3 rollos junto a Kusina, confirmaron que efectivamente eran técnicas del Idri. Sin embargo, tras terminar de leerlos, Kusina frunció el ceño y suspiró con cierta decepción. Ah, qué lástima. Según sé, el estilo del clan Sato consta de 13 movimientos, pero estos pergaminos solo registran 3. Son solo fragmentos. Pero. Kusina miró al inconsciente ataque Kakashi y continuó. Pero incluso si son fragmentos, serán muy valiosos para Kakashi. De nosotros 3, él es quien ya domina las técnicas de espada del clan Ataque. Estoy segura de que podrá aprender algo de esto para mejorar su propio estilo. Tienes razón, el estilo Sato encaja bien con Kakashi, asintió Tsuki profundamente. Tras reflexionar un momento, Tsuki levantó la vista hacia Kusina. Kusina, ahora que he perdido temporalmente mi chakra, ¿crees que debería centrarme en el camino de la espada? Recuperar mis niveles de chakra llevará tiempo, y para compensar esa debilidad inmediata, cultivar técnicas de espada me permitiría mantener mi capacidad de combate. Para cuando recupere mi chakra, ya tendré una base sólida en esgrima. Es una excelente lección, respondió Kusina con una sonrisa. En ese caso, quédate tú con estos fragmentos por ahora. Cuando Kakashi despierte, puedes intercambiar experiencias con él. Él lleva mucho más tiempo practicando con la espada, así que asegúrate de pedirle consejos. Por supuesto. Tsuki asintió y tomó los fragmentos del Idri. Debido a que Kakashi aún no despertaba, debían permanecer en la cueva un tiempo más. Durante esa espera, Kusina se quedó vigilando a Kakashi mientras Tsuki aprovechaba para practicar con su nueva arma. Alternaba el entrenamiento de espada con períodos de meditación para seguir recuperando su chakra poco a poco. Sin embargo, al sumergirse en los registros de los pergaminos, lo que más impactó a Tsuki no fueron los 3 movimientos descritos, sino una nota escrita por el propio Sato Ryugan en el primer rollo sobre la esencia de la esgrima. La técnica de espada más fuerte es aquella que no tiene ninguna forma fija. Capítulo 78. Cultivo en la cueva. La técnica de espada más fuerte es aquella que no tiene ninguna forma fija. Al recordar la nota dejada por Sato Ryugan, Uchiha Tsuki no pudo evitar sonreír levemente. Pensó para sus adentros que Ryugan había resultado ser un individuo sumamente interesante. En ese momento, la sonrisa de Tsuki no contenía rastro alguno de burla. Al contrario, sentía alegría por el hecho de que Ryugan le hubiera legado su experiencia más valiosa. Los conocimientos registrados en esos pergaminos no se limitaban a esa frase profunda, sino que detallaban años de práctica real y comprensión sobre el acero. La información de Kusina era precisa. El Idri del clan Sato constaba originalmente de 13 movimientos. Sin embargo, a través de las notas de Ryugan, Tsuki aprendió que incluso dentro del clan Sato, casi nadie lograba dominar las 13 técnicas. Solo el ancestro fundador había sido capaz de ejecutarlas todas en su máximo esplendor. Incluso un élite como Ryugan solo había logrado perfeccionar 3 movimientos en toda su vida. Esas 3 técnicas eran las que ahora estaban en manos de Tsuki. El corte de desenvaine, Yaijutsu, el corte de imagen residual y el tajo único. Durante su batalla previa, Tsuki solo había presenciado el Yaijutsu.
Los otros dos movimientos, el corte de imagen residual y el tajo único, requerían de una carga constante de chakra para ser efectivos. Debido a que el chakra de Ryugan había sido sellado por Kusina, Tsuki no tuvo que enfrentarse a ellos. De haber sido de otro modo, el resultado de aquel enfrentamiento bien podría haber sido distinto. Tsuki pasó un día entero practicando solo estos tres movimientos, alcanzando apenas una ejecución básica. Según las notas, dominar la forma era solo el cimiento. El verdadero dominio comenzaba cuando se comprendía el intento de espada Keni, u esencia del estilo. No obstante, incluso alcanzar el intento de espada solo significaba haber entrado formalmente en el camino. Para alcanzar la maestría absoluta, uno debía, como decía Ryugan, olvidar por completo los movimientos preestablecidos. Por ahora, el objetivo de Tsuki era más terrenal: dominar el intento de espada de Lidri. Estaba convencido de que, si lo lograba, recuperaría su nivel de combate incluso antes de restaurar totalmente sus reservas de chakra. Además, con su memoria fotográfica sobre el estilo ataque, la experiencia adquirida con los Sato le serviría de puente para dominar ambas escuelas. Si lograba fusionar el estilo de una espada de los Sato con la técnica de los ataque, su poder alcanzaría sin duda el nivel de un Chunin. Dado que el camino de la espada requiere tiempo y repetición, Tsuki decidió aprovechar el tiempo mientras Kakashi seguía inconsciente para probar un atajo de entrenamiento: el Jutsu Multiclones de Sombras. Mi chakra actual debería ser suficiente para crear 3 clones. Si el método de entrenamiento con clones funciona, mi velocidad de aprendizaje se triplicará. De esa forma, para cuando regresemos a Konoha, ya habré alcanzado el nivel de principiante en este estilo. Sin intentar ocultarse de Kusina, Tsuki trazó los sellos. Puff. En el pasado, Uchiha Naraku le había proporcionado acceso a una vasta cantidad de rollos de técnicas. Aunque Tsuki conocía la teoría de muchos jutsus, no todos estaban refinados. Su ejecución del clon de sombra era funcional, aunque algo tosca en cuanto a eficiencia de chakra. De haber sido más diestra, podría haber invocado incluso más copias con la misma energía. Al ver aparecer a los 3 clones, Kusina se giró sorprendida. Tsuki, no esperaba que tu chakra se recuperara tan rápido como para usar clones de sombra. Así es. Ni yo mismo lo esperaba, respondió Tsuki con una sonrisa. Creo que se debe al fortalecimiento de mi cuerpo tras el contacto con el chakra del Kibi. Mi velocidad de recuperación y refinamiento ha aumentado drásticamente. Kusina, creo que mi linaje Uzumaki finalmente ha despertado. En parte, te debo las gracias por enseñarme sus técnicas secretas. Sin ellas, dudo que mi sangre hubiera reaccionado así. Al oír esto, la sonrisa de Kusina se ensanchó. Estaba genuinamente feliz de tener a otro Uzumaki cerca, aunque Tsuki fuera formalmente un Uchiha. El hecho de que hubiera despertado su linaje materno antes incluso que el Sharingan creaba un vínculo de cercanía muy especial para ella. Kusina observó en silencio cómo Tsuki comenzaba a entrenar junto a sus clones. A medida que pasaba el tiempo, una sombra de asombro cruzó sus ojos. No podía creer que, tras haber perdido todo su chakra momentos antes, el chico tuviera la lucidez mental para idear un método de entrenamiento tan intensivo utilizando clones para acelerar el dominio de la espada. Incapaz de apartar la mirada, Kusina sintió que estaba presenciando el ascenso meteórico de un genio sin precedentes. El talento de este chico para el desarrollo de técnicas es aterrador. No solo ha ideado cómo usar los clones para entrenar, sino que sabe exactamente cómo explotar la vitalidad de los Uzumaki para sostener el ritmo. A este paso, es posible que los logros futuros de Tsuki superen incluso los de su ancestro, Uchiha Madara. Capítulo 79. El regreso. En este preciso instante, Uchiha Tsuki estaba tan concentrado en su entrenamiento del estilo de una espada del clan Sato que no tenía idea de la altísima opinión que Uzumaki Kusina se estaba forjando sobre él. Pero, incluso si lo hubiera sabido, probablemente solo le habría restado importancia con una sonrisa. Después de todo, su verdadero objetivo no era superar a su ancestro Madara, sino ser lo suficientemente fuerte para proteger a su familia y a sus padres en este mundo turbulento. Al usar clones de sombra para entrenar, Tsuki no se permitía el más mínimo descuido, a pesar de poseer una energía espiritual abrumadora. En la historia original, Naruto podía usar este método gracias a su linaje Uzumaki y a la protección del chakra del Kibi. Tsuki, aunque ahora contaba con una vitalidad similar, no tenía al zorro actuando como un soporte vital constante. Por ello, avanzó con cautela hasta completar la primera fase de su entrenamiento. El momento crítico llegó cuando decidió deshacer los clones. Para empezar, solo disipó uno.
Inmediatamente, una cantidad masiva de información y fatiga mental inundó su cerebro. De no haber sido por su potente energía espiritual, el choque de recuerdos y sensaciones físicas del clon lo habría dejado inconsciente en el acto. Por fortuna, la experiencia de un solo clon no agotó todas sus reservas mentales. Sin embargo, al disipar los otros dos de forma sucesiva, Tsuki sintió como su energía espiritual llegaba al límite de la extenuación. Comprendió entonces que su máximo actual eran 3 clones y que, bajo ninguna circunstancia, debía deshacerlos al mismo tiempo, pues el efecto secundario podría causarle un daño permanente a su psique. Aún así, el hecho de poder usar este atajo ya era una victoria enorme. Durante los días siguientes, mientras Kusina y Kakashi se recuperaban, Tsuki mantuvo un ritmo de entrenamiento infernal. Practicaba esgrima con sus clones y, en los momentos de mayor debilidad física y mental, utilizaba las técnicas secretas de los Uzumaki para cultivar su energía espiritual y refinar su chakra. En tan solo 3 días de esfuerzo espartano, Tsuki no solo recuperó el 40% de su capacidad original de chakra, sino que logró llevar tanto el estilo de los Sato como el de los ataque al nivel de principiante. Su efectividad en combate ahora era comparable a su antiguo apogeo, a pesar de tener menos combustible en el tanque. Al estudiar ambos estilos simultáneamente, Tsuki descubrió sus puntos en común. Al haber nacido ambos de tradiciones de antiguos samuráis, sus movimientos estaban imbuidos de una intención de matar pura y directa. Sabía que la práctica solitaria no bastaría para llevarlos a la maestría. Necesitaba el fuego de la batalla. Por ello, en cuanto Kakashi se recuperó lo suficiente, Tsuki lo arrastró a duelos diarios de esgrima. El progreso meteórico de Tsuki estimuló la competitividad de Kakashi, quien terminó uniéndose al régimen de entrenamiento intensivo. Sin embargo, el tiempo en la cueva llegó a su fin. Tras 6 días, las heridas de Kusina habían sanado lo suficiente como para viajar. Tsuki, Kakashi, creo que hemos estado fuera de la aldea por casi 1 mes y medio, ¿verdad? A solo mediodía de camino de Konoha, el ánimo de Kusina era radiante, seguramente por la perspectiva de volver a ver a Minato Namikaze. Al no haber más contratiempos en el camino, se giró hacia sus alumnos con una sonrisa. Al llegar a la aldea, primero entregaremos el informe y cobraremos la recompensa. Luego, tendrán 3 días de descanso total. Después de eso, nos reuniremos en el campo de entrenamiento número 8. Entendido, respondieron ambos al unísono. Tsuki miró a Kusina con una pizca de timidez. Kusina, sobre mi asunto. Tranquilo, Tsuki. ¿Cómo podría olvidar algo tan importante? Rió ella con ganas. Solo necesito 3 días para preparar los materiales del sello. En nuestra próxima reunión, solucionaremos definitivamente el problema de tu chakra. Pero escuchen bien, no dejen de entrenar en su tiempo libre. Minato me mencionó que quiere poner a prueba su progreso en cuanto volvamos. Por supuesto que no pararemos, respondió Tsuki con una sonrisa confiada. Solo espero que Kakashi no me retrase. HMPH, ya veremos quién retrasa a quién. Bufó Kakashi, aunque sin rastro de verdadera molestia. Era evidente que, tras los peligros vividos, los lazos entre los tres se habían fortalecido profundamente. Esa sensación de poder confiar tu espalda al compañero en medio del caos era algo que Tsuki empezaba a valorar por encima de todo. Finalmente, tras unas horas de caminata, las grandes puertas de Konoha aparecieron en el horizonte. El largo viaje de 1 mes y medio había terminado. Sin embargo, justo cuando el equipo cruzaba el umbral de la aldea, un miembro de la policía militar de Konoha se interpuso en su camino, mirando directamente al joven Uchiha. ¿Tú eres, Uchiha Tsuki? Capítulo 80. Alerta. Sí, así es. Soy Uchiha Tsuki. ¿Puedo preguntar quién eres tú? Al observar al miembro de la policía militar de Konoha, Tsuki notó de inmediato el emblema del abanico del clan Uchiha en su vestimenta y respondió asintiendo levemente. Sin embargo, antes de que el hombre pudiera replicar, la siempre temperamental Uzumaki Kusina frunció el ceño con impaciencia. Se interpuso directamente entre Tsuki y el oficial, mirándolo con frialdad. Yo soy Uzumaki Kusina, y Uchiha Tsuki es un miembro de mi equipo. ¿Quién eres tú y qué es lo que quieres? Kusina. Al notar el tono hostil de su maestra, Tsuki tiró suavemente de su manga para advertirle, temiendo un conflicto innecesario. Pero, tal como temía, el oficial de la policía frunció el ceño con desprecio al ver la actitud de la pelirroja. ¿Acaso mis asuntos son de tu incumbencia? Respondió el hombre con arrogancia. Sin dedicarle otra mirada a Kusina, el oficial centró su vista en Tsuki. Uchiha Tsuki, mi nombre es Uchiha Ua. Vengo por órdenes del honorable anciano Rui para invitarte a discutir ciertos asuntos.
Si no tienes nada pendiente, sígueme ahora mismo para ver al anciano. No lo hagas esperar. Uchiha Ua se dio la vuelta esperando que Tsuki lo siguiera, pero Kushina no iba a permitir que alguien fuera tan altanero en su presencia. Espera. Kushina entrecerró los ojos y detuvo a Tsuki. Acabamos de completar una misión oficial y debemos presentarnos en la oficina del Hokage para entregar el informe. Por lo tanto, no puede ir contigo todavía. Primero cumplirá con su deber hacia la aldea. En cuanto a ese tal anciano Rui, jamás he oído hablar de él, así que tendrá que esperar. Al decir esto, no solo Ua, sino todos los miembros de la policía militar que custodiaban la puerta principal dirigieron miradas amenazantes hacia Kushina. La entrada de la aldea estaba bajo la jurisdicción de la policía militar, compuesta casi exclusivamente por uchihas. Ver a una forastera insultar a uno de sus ancianos era una afrenta que no estaban dispuestos a pasar por alto. Además, la actitud de Kushina estaba colocando involuntariamente a Tsuki en una posición comprometida frente a su propio clan. Para evitar que la situación estallara, Tsuki se adelantó rápidamente hacia Uchiha Ua. Kushina tiene razón. Debo entregar el informe de la misión antes de poder ver al anciano Rui. En cuanto a la demora, yo mismo le daré las explicaciones pertinentes al anciano. Mis disculpas, Ua-kun. Tsuki hizo una profunda reverencia, lo que finalmente suavizó la expresión de Uchiha Ua. Ua guardó silencio un momento y luego bufó, mirando a Kushina. HMPH, Uzumaki Kushina, recuerda esto. Los asuntos del clan Uchiha no requieren la intervención de una extraña. Ten más cuidado en el futuro. Luego, suavizando el tono hacia Tsuki, añadió. Tsuki-kun, te esperaré donde el anciano Rui. No lo hagas esperar demasiado, ¿entendido? Entendido, Ua-kun. Tsuki suspiró aliviado y se llevó rápidamente a Kushina de allí. Sin embargo, ella seguía furiosa y no dejaba de quejarse por el camino. ¿Quién se cree que es? Ni siquiera Jiraiya Sensei me habla así. Un simple oficial de policía se atreve a buscarme problemas frente a todos, si no le doy una lección a ese Uchiha Ua y le dejo la cara como un tomate, no me llamo Uzumaki Kushina. Kushina, fuiste demasiado impulsiva, dijo Tsuki con el ceño fruncido. Aunque Ua fuera grosero, venía a buscarme a mí. Somos del mismo clan. Intervenir de esa forma no solo te trae problemas a ti, sino que me pone en una situación difícil a mí también. Al notar que quizá había sido un poco duro, Tsuki suavizó su tono. Kushina, Minato me dijo que tu sueño es ser Hokage. Si quieres lograrlo, hay momentos en los que debes aprender a ser paciente. HMPH, ya lo sé, respondió ella de mal humor. A pesar de las palabras de Tsuki, la indignación seguía presente. No fue hasta que llegaron a la oficina del Hokage y recibieron la recompensa por las misiones de rango C que Kushina finalmente recuperó la sonrisa. Tsuki, en cambio, estaba inquieto. Sabía que lo ocurrido en la puerta no era tan simple. Uchiha Ua no era un oficial cualquiera. Tenía estatus dentro de la policía militar y el clan. Además, el anciano Rui Uchiha Rui, era el gran anciano que manejaba los hilos del clan Uchiha. La idea de tener que lidiar con la política interna del clan le producía un profundo desagrado. Pero lo que Tsuki no esperaba era que, tras cobrar la recompensa, el mismísimo tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, apareciera ante ellos. Y lo que fue aún más sorprendente, el Hokage estaba allí específicamente para hablar con él. Tras despedirse de Kushina y Kakashi, Tsuki siguió al tercer Hokage hasta el nivel superior de la oficina. Estaba nervioso. Primero lo buscaba un anciano de su clan y ahora el Hokage quería hablar con él en privado. Sentía que algo importante estaba a punto de suceder en Konoha. Una vez dentro de la oficina privada del tercer piso, el tercer Hokage se sentó frente a él. La primera frase que pronunció hizo que todos los sentidos de Tsuki se pusieran en alerta máxima. Tsuki, ¿te consideras un ninja de la aldea de la hoja?